nosotros. Es ese yo que comienza cuando nos reconocemos en un espejo. Y desde entonces, desde los tiempos infantiles, cuando nos reconocemos en un espejo, no hacemos más que mirarnos en ese espejo y descubrir cosas detrás de nuestra mirada. Esa vida interior es la conciencia, es el yo. ¿Dónde está? Bueno, eso es un poquito de lo que vamos a hablar. La conciencia en la filosofía clásica, puesto que hemos dicho que íbamos a hablar un poquito de los griegos, que se lo merecen, estaba ligada a otros dos conceptos. La racionalidad, que es la capacidad de pensar, de elaborar pensamientos complejos, de tener ideas, y el concepto de alma, psique en los griegos, de donde viene la palabra psicología. ¿Por qué? El alma era algo espiritual. Ya dijo un griego notable, el hombre es todo el animal, pero no es todo animal. ¿Qué quería decir con esto? Que nosotros tenemos todo lo que tienen los animales. Todo, instintos, crueldad, todo lo que tienen ellos. Pero tenemos algo más. Algo indefinible, más aún en esos tiempos, y que por lo tanto atribuyeron a algo espiritual, puesto que sus productos eran espirituales, el arte, el conocimiento, la belleza, pues eso solo podía ser originado por algo espiritual. Y ese algo espiritual que se escondía detrás de nuestra mirada, la mirada, el espejo del alma, lo llamaron psique, espíritu. Así pues, Platón junta estos dos conceptos y dice que la conciencia es el alma racional, el alma racional, que es la propia de los sabios, que es la que nos alcanza la sabiduría, lo que nos hace conocer las ideas. Por eso decía él que tenían que ser los sabios, los sofós, los filósofos, los que gobernaran la polis. Por supuesto que se daba cuenta él mismo de que esto era un ideal. No digamos nada si viviera en los tiempos actuales, ¿no? Donde, como dice el pensador que citamos el otro día, a ver si lo digo bien, Byung-Chul Han, el coreano, uno de sus tutoriales se titula precisamente así: ¿por qué en la actualidad mandan los tontos y los malvados? Ese es uno de sus tutoriales. Bueno, pues evidentemente esto ya pasaba entonces, y de hecho Platón era el primero que sabía por observación y por experiencia personal que tratar de que manden los sabios es un ideal, una utopía. De hecho, a él, que lo intentó 2 veces, casi le cuesta la vida. Se escapó de milagro de que lo ejecutara, por intentar llevar a cabo este ideal, ¿no? Bien, ¿qué sucede en el funcionamiento de esta alma, de esta conciencia, de este espíritu? Que sus dos elementos, los elementos típicos, ¿no?, son el entendimiento y la voluntad. Es el esquema de pensar y actuar. Por supuesto, es un esquema ideal, ¿no? Primero el entendimiento, que es la capacidad de conocer, nos dice las opciones que hay, las analiza y luego tú tienes que sacar la fuerza para hacer la buena, que no siempre es la más fácil, pero es la buena, ¿no? Por supuesto, sigue siendo un esquema ideal, ¿no? Y así lo proponían los sabios antiguos, ¿no? Los Sócrates, maestro de Platón, y casi toda la tradición filosófica antigua y parte de la moderna, ¿no?, que es claramente intelectualista, ¿no? Primero pensar, después actuar. El dominio del intelecto. Para eso somos animales racionales, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero evidentemente ninguno de ellos era alguien que viviera al margen de la realidad, no eran ingenuos. Se daban cuenta de que este no es el modo de funcionar habitual de la gente. Solamente algunas personas, a las que podemos llamar sabios, siguen más o menos este consejo, ¿no?, de pensar y actuar. ¿Y por qué? Bueno, pues por algo que Platón ejemplificó en la metáfora del carro
y los caballos. No sé si a alguno le sonará, quizás a mi exalumna o algún exalumno mío le suene, ¿no? Platón comparaba al ser humano, al hombre, ser humano. Allí se refería al hombre. Precisamente Platón es uno de los que entendía que las mujeres tenían, digamos, las mismas capacidades que los hombres, ¿eh? Así como otros muchísimos filósofos. El ser humano, por lo tanto, está, digamos, compuesto, no es un ser simple. Ahí viene el término dualismo, que vamos a usar ahora. No es una unidad, es un compuesto. Y es un compuesto de dos sustancias, por eso se llama dualismo. Dos sustancias que tienen naturalezas muy distintas y que cada una tira para un lado. Y ahí viene el problema, ¿eh? Ahí viene la disonancia cognitiva, ahí viene el pensar una cosa y hacer otra, ¿eh? Que es lo habitual, casi. Bueno, entonces la metáfora del carro es, sabéis, las carreras de Ben Hur, ¿no? Allí usaban cuadrigas, eran 4 caballos, pero esta era de 2 caballos solamente, ¿no? Un carro de carreras con 2 caballos, ¿eh? Y con una auriga, con un conductor. El carro es la materialidad, el soporte, la carcasa del cuerpo. Dentro de ese cuerpo hay un animus, hay un ímpetu de vivir, ¿no? Pero ese ímpetu viene de lo animal y se expresa en los 2 caballos. El caballo impetuoso, que es el caballo voluntarioso, que expresaría lo que luego Nietzsche va a llamar la voluntad de poder, ¿no? Y el caballo tranquilo pero realista, que pone bien los pies en el suelo y dice, cuidado que aquí hay una grieta, si vamos como locos nos vamos a caer, ¿no? Pero todo ese conjunto, para que funcione bien, para que sea armónico, para que vaya a algún lado, necesita el auriga. Y el auriga es el alma racional. ¿Qué sucede? Que solamente en los sabios el auriga logra dominar ese caballo, lo cual nos habla de la potencia de los caballos de la antigüedad. Si pasamos a los caballos modernos, a los coches, ¿no? Yo me acuerdo de unos dibujos animados que veía con mi hijo de los años 50, que me encantan los dibujos animados de los años 50, eran preciosos, no estaban hechos con ordenador, los hacían a mano y son irrepetibles para mí, que soy un friki de los dibujos animados de los años 50. Pues había uno muy bueno, de los años 50, americano, por supuesto, que era un señor, daros cuenta, en los años 50 Estados Unidos, la época del consumo, después de la Segunda Guerra Mundial, como ganaron esa ya las dan por ganadas todas, ¿no? Ellos no sufrieron bombazos y arrearon bombazos, pero y les supuso una gran prosperidad, pues parece que a algunos no se le ha ido de la cabeza y vuelve a hacer grande América por el mismo procedimiento. Bueno, a lo que vamos. La época de esplendor del consumismo, el desarrollismo y el automóvil. Es cuando Estados Unidos, todo el mundo, hasta el más pringao, tenía un automóvil. Bien, la escena es muy divertida. Es un señor que está en su casa, es un señor amabilísimo con su mujer, con su hijo, un pedazo de hombre íntegro, un modelo de ciudadano. Pero tiene que ir al curro, ¿no? Y entonces sale de casa y se monta en su flamante automóvil. Conecta el automóvil, sale a la calle, se enfrenta al tráfico y sufre una transformación increíble. Se convierte en un ser grosero, agresivo, prepotente, busca pleitos. Una bestia, ¿no? Habéis visto, bueno, la metáfora de, bueno, el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Pues se convierte en esa bestia, en Mr. Hyde, ¿no? ¿Y qué le ha pasado? Si es el mismo, tiene la misma genética. Bueno, pues que se ha convertido en una bestia precisamente por estar montado en el automóvil. Si hubiera estado levitando en la bañera, seguiría con su alma racional tan tranquilo. Eso es lo que quieren decir los racionalistas, que ya digo, son racionalistas, pero no estúpidos, ¿qué le sucede al ser humano? Que es un compuesto, que es dual, que tiene 2 naturalezas, una material animal y otra espiritual racional, y que hay profundas interferencias entre ambas. De esta manera explicaban el asunto. Por otra parte, en este esquema, entendimiento y voluntad, como veis, también hay una dualidad, ¿no? El entendimiento, la facultad de pensar, y la voluntad, que es el impulso de hacer, que tienen naturaleza distinta, ¿no? Pensar, pensar, pensar.
Lo normal es que dé lugar a la acción, pero para la acción se necesita otro elemento que el puro pensamiento, que es una energía un tanto misteriosa que vamos a ver cuando hablemos de la voluntad, ¿no? Y entonces tenemos también dos tendencias en la historia de la filosofía. La tendencia que da más importancia a lo racional, puro, al entendimiento, y de ahí viene el intelectualismo, de ahí viene el racionalismo, que tiene una larga tradición, ¿no? Desde Sócrates pues, hasta el siglo XVIII, ¿no? Descartes precisamente utiliza una metáfora muy parecida a la que yo he dicho del automóvil, solo que como no había automóviles de explosión, él utiliza la máquina. Era la época, el siglo XVII, del desarrollo de la física y de la mecánica, ¿no? Y él utiliza un autómata. Dice, el ser humano es como un autómata, ¿no? Pero el que lo mueve, que además lo sitúa en la glándula pineal, donde está la glándula pineal, ahí sitúa el yo, ese yo pequeñito, ese alma racional, ahí la sitúa, ¿no? Que casi acierta el hombre, porque ya está atinando al cerebro, aunque todavía faltaba Ramón y Cajal para que viéramos lo que es el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Eso ya es 2 siglos más tarde casi. Pero ya iba atinando, ¿no? Y utiliza esa metáfora, ya digo, del autómata, muy parecida a la del coche. Bien, esos son los racionalistas, los que piensan que lo más importante es lo intelectual, es el pensar y el estar bien informado y el tener una información verdadera de las cosas, ¿no? Es muy raro, decía Sócrates, que alguien que sea realmente sabio actúe mal, porque el que actúa mal está persiguiendo un mal que también es un mal para él, que también es un mal para él. Es decir, es un estúpido o es un ignorante, no es un malo, es el intelectualismo moral. Pero también hay la corriente contraria, que suele ser más crítica, que también es desde el principio de la historia de la filosofía, ¿no? Los sofistas eran críticos. Los sofistas decían, si queréis ver la auténtica naturaleza de los humanos, observad a un niño o a un borracho. Porque ahí es donde se manifiesta lo que llevamos dentro, ¿no? Y bueno, luego el pensamiento crítico, en plena época del racionalismo, también tiene sus representantes, por ejemplo, en los empiristas, en Hume, ¿no? El emotivismo moral, ¿no? La moral no es cuestión de buenos conocimientos, es cuestión de buenos sentimientos. Y esa es una cuestión muy complicada, decía Hume, y tenía razón. Y luego ya el voluntarismo, pues el capitán de los voluntaristas es nuestro amigo Nietzsche, ¿no? Que además era un individuo que escribía de una manera muy atrayente y muy impulsiva, lleno de energía. Estaba cargado él de esa cosa que él llamó la voluntad de poder. ¿Y qué decía? Bueno, pues que el entendimiento es un sencillo instrumento puesto al servicio de algo previo a la razón y más poderoso que ella. Y que se expresa en cualquier ser vivo, no solamente en el hombre. Allí donde he visto vida, he visto voluntad de poder. Esa voluntad de supervivencia y de preeminencia. No solo sobrevivir, sino sobrevivir a pesar de todo. A pesar de todo. Bueno, pues eso es la voluntad de poder, es casi un dios. Porque Nietzsche, que dijo que había matado a Dios, lo vino a sustituir por la voluntad de poder, ¿no? Eso es el voluntarismo. Ya tenéis ahí otras 2 grandes tendencias de la filosofía, ¿no? El racionalismo y o intelectualismo moral, que también se llama, y el voluntarismo. Pero hemos hablado de dualismo y vamos a hablar ahora de otro ismo. Espero que no os esté doliendo la cabeza con los ismos, que es el famoso monismo. Eso es propio del siglo XIX. Por cierto, ya vivía Nietzsche en esta época, pero Nietzsche iba a lo suyo. Nietzsche, el desarrollo de la ciencia, creo que lo tenía un tanto marginado. Él iba a lo suyo, que era la voluntad de poder. Pero en el siglo XIX se desarrollan grandes ciencias que van a dar lugar a un cambio de esquema mental. Uno de esos cambios de paradigma que dice Kuhn, ¿no? Los cambios de paradigma del pensamiento científico. Y es un cambio introducido por las ciencias. Primero, la biología. Darwin, desarrollo de la biología, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de que el ser humano, y bueno, la biología y todas las ciencias afines, la medicina, etcétera, de que el ser humano es una unidad, es un organismo. Es decir, todo en él está relacionado con todo. No hay conductor y maquinaria.
La maquinaria está fundida en el conductor y el conductor en la maquinaria. Y nosotros recibimos información, luego esto se desarrolla por Ramón y Cajal, de todas las terminales nerviosas, desde la punta de los dedos hasta el cabello. Somos todos una unidad orgánica, no hay un dualismo. Y eso pues explica pues, los condicionantes que tenemos, que son condicionantes también de lo que antes llamábamos nuestra alma, que son los condicionantes genéticos, la genética, la herencia genética. Después viene la economía, el siglo XIX, el siglo de gran desarrollo, ahí tenemos a alguien que ha estudiado economía, el gran desarrollo del capitalismo, es en el siglo XIX, ¿no? Y también los teóricos de la economía, los teóricos más serios de la economía, desde los liberales hasta los críticos a los liberales como Marx, son del siglo XIX. Pero todos ellos coinciden en algo, aunque el que más lo desarrolla es Marx, con el tema de la crítica de la ideología, ¿no? Y la estructura de la sociedad en tres niveles: infraestructura, estructura y superestructura. ¿Qué vienen a decir? Pues hombre, que la economía determina al ser humano, que tu posición económica determina en gran medida tu pensamiento, es decir, tu forma de sentir, pensar y actuar, que es como define Taylor la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura son formas pautadas de sentir, pensar y actuar. Y eso influye al hombre, porque el hombre sin cultura, ¿qué es el ser humano sin cultura? Es inconcebible, lo primero. No existe. Y si existe es precario. Pero esa cultura, esas formas de pensar, sentir y actuar, no solo están determinadas lejanamente por la genética, sino actualmente, diariamente, por la economía. Es obvio, ¿no? Las determinaciones económicas. Ya tenemos dos determinaciones, ¿no? Las genéticas y las económicas. Y viene Freud, nuestro amigo Freud, y nos señala la que tenemos dentro, la más gorda, que es la que llevamos nosotros dentro, esa gran mochila que él llamó el inconsciente. Ponía pues la metáfora del iceberg, ¿no? Del iceberg vemos una cosita que sobresale, pero todo el mogollón está debajo. Todo el mogollón está debajo y no se ve. Igual que en nuestra vida psíquica, nuestra conciencia es lo luminoso, lo que vemos, de lo que podemos hablar, pero lo gordo está en lo que no vemos y además no podemos hablar de ello. Porque no solamente porque no lo vemos y no lo conocemos, sino porque si lo sospechamos, le echamos todavía más tierra, porque ahí están los traumas, las represiones, los programas adquiridos, nuestra educación, todo nuestro pasado. ¿Por qué tenemos una infancia tan larga? Para aprender mucho, sí, y eso nos ha servido de mucho, pero también para llevar una mochila enorme, la mochila de nuestro aprendizaje inconsciente, ¿verdad? Vale, pues ahí tenemos otras terceras determinaciones, las determinaciones de nuestra propia, digamos, educación en la infancia, que sobre todo es una educación sentimental, ¿no? Aunque Freud hacía mucho hincapié, como sabéis, en el tema sexual. Bueno, con todo esto aparece otro término, también filosófico, que supongo que no os asustará de nuevo: el determinismo. Es decir, esa euforia que tenía Nietzsche, ¿no? La voluntad de poder, o esa euforia que tenían los intelectualistas, hombre, el ser humano, lo piensa, el rey de la creación, el que lo domina todo, el que ha descubierto la mecánica con Newton, ¿no? Hubo alguien que dijo, Dios dijo, hágase la luz, y hizo a Newton. Porque Newton ya lo entendíamos casi todo, ahora vienen los cuánticos y ala, otra vez a pensar, pero claro, también los cuánticos explican muchísimas cosas, ¿no? Las que no explican los otros. Entonces resulta que ese ser, digamos, engreído, crecido por su inteligencia o por su voluntad, resulta que es un ser que está a merced de las circunstancias y del pasado. ¡Qué bajonazo! ¡Qué bajonazo para el yo! ¿Os dais cuenta, no? Pero bueno, podemos agarrarnos a aquello que nos hace más distintivos de los animales,
aquello que, como hemos dicho, aportamos nosotros a la historia animal, somos todo el animal, pero no somos solo el animal, y lo más claro de todo eso, porque lo oscuro pues, es más difícil de ver, el tema de la voluntad y todo eso, el tema emocional, pero lo más claro, ¿cuál es? La inteligencia. Ahí sí que no hay manera, La inteligencia. Ahí sí que no nos pueden decir que no. A la inteligencia, además, como es la parte clara, la hemos estudiado, hemos hecho experimentos con ella, la hemos medido, sabemos lo que es la inteligencia, ¿no? ¿Y qué es la inteligencia, por lo tanto? Pues, en primer lugar, es la clave de nuestra conciencia. Es decir, nosotros, sin la inteligencia, pues no sabríamos reconocernos en ese espejo. Es la clave, y por eso hay una definición de conciencia y de inteligencia que es la que más me gusta a mí, aunque parece fría, pero no lo es. Se dice que la inteligencia o la conciencia es un lenguaje que se habla a sí mismo. Fijaros qué abstracto, pero por otra parte qué bonito. Un lenguaje que se habla a sí mismo. ¿Qué lenguaje se habla a sí mismo? Nuestra propia intimidad. Es decir, la comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos, que se llama reflexión, que nos permite la autocrítica, el autoanálisis, que nos permite el juego interno, precisamente, con nosotros mismos. El explorar nuestros recursos, el ver si tenemos que superar alguno de esos traumas que logran aflorar del inconsciente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos permite ese lenguaje que se habla a sí mismo. Y, no menos importante, es un lenguaje que nos sirve para comunicarnos con los demás, claro está, para transmitir pensamientos complejos. Porque es un lenguaje que hablamos con nosotros mismos y hablamos con los demás de cosas complejas y difíciles. Y de ahí, de ese diálogo entre nosotros y con los demás, surge todo lo mejor y todo lo peor de lo que es específicamente humano. Porque en el lenguaje interior tenemos la creatividad, la fantasía, cosas preciosas, ¿no? La ciencia, el pensamiento, pero también tenemos la obsesión. No nos quedamos enredados con pensamientos obsesivos, encasquillados en ellos, sin poder salir. Y otras cosas peores que tenemos ahí también en nuestro pensamiento, que se traiciona el mismo, ¿no? Que se encasilla. También eso se da. Los pensamientos obsesivos nos pueden destruir. Eso lo saben los psicólogos muy bien, ¿no? Y en la comunicación con los demás, pues claro, tenemos cosas maravillosas, como la cooperación, que hace posible la ciencia, el arte, la tecnología, la empatía, pero también tenemos el engaño, la mentira, la extorsión y el maltrato. Para todo eso también usamos el lenguaje. Y si no, véanse las redes sociales de las que hablábamos el otro día. Así que lo mejor y lo peor viene de ahí, de esa potencia que es interior y exterior. Bien, ese es el primer elemento. El segundo elemento es también dual. ¿Ese lenguaje de qué se compone? Pues se compone de dos cosas. Una memoria consciente, es decir, una memoria en la cual conservamos la realidad en forma de conceptos. Recordad que hablábamos de las neuronas de concepto, que ya se han descubierto, ¿no? Y con esos datos que tenemos ahí, gracias a la capacidad de abstracción y de esas neuronas, que no las tienen otros animales, ¿no? Quizás para su beneficio, yo qué sé, tenemos un sistema operativo. Es decir, no solamente tenemos datos, y ahí está la inteligencia artificial. Nosotros hemos creado la inteligencia artificial porque conocemos la nuestra. Es una prolongación, pues sabemos cómo funciona la nuestra. ¿Y cómo funciona la nuestra? Con datos, en nuestro caso son conceptos, a la máquina se los metemos con números, con la digitación, ¿no? 1, 0 y ya está. Y además con procesador de esos datos. ¿Cuál es el procesador de datos de la inteligencia? La lógica. La lógica. La lógica está implícita en todo el lenguaje.
Es el sistema operativo. Si quitas la lógica, las palabras no sirven para nada. ¿Qué es exactamente lo que le sucede a una persona en la que estoy pensando, que ayer por la mañana dijo que la guerra iba a durar 2 días, luego 2 meses y luego los años que le salgan a él del finstro duodenal? Y esa persona que se ha dicho en un mismo día, y salen todos los telediarios, 3 cosas distintas, que cae en una contradicción evidente, que se pasa la lógica por donde se pasa la legalidad internacional de su país y del cielo, le han elegido las personas de su país. Por lo tanto, lo saco a colación para que veáis que la lógica no significa el éxito social. La lógica funciona muy bien, por ejemplo, en la ciencia. Sin lógica, claro, no se puede escribir un solo libro de ciencia. Pero en las relaciones humanas no funciona igual. ¿Por qué? Porque la inteligencia tiene otro aspecto, que es el que vamos a tocar luego al final de esta exposición de la inteligencia. Bien, ¿y cuál es el tercer elemento de la inteligencia? Pues las operaciones que es capaz de hacer, que son las siguientes. Os las voy a leer para que podamos hacer luego un análisis comparativo, tanto con la inteligencia práctica, la inteligencia de los animales, de otros animales, como con la inteligencia, en el tema siguiente, artificial. Las operaciones de la inteligencia humana son aprender, resolver problemas, adaptarse a circunstancias cambiantes, tener comprensión, una comprensión global de las cosas, pensar, pensamiento abstracto, crear, captar la belleza, el sentido del humor. Esta la he añadido yo porque no venía en las listas que tenía y me parece un fallo enorme. ¿Qué sería de mi vida si no me hubiera reído tanto con mis amigos? No de ellos, sino con ellos, ¿no? Vamos, una cosa que no... Y finalmente, la última, la que he dejado para el final porque es la más gorda, de la que vamos a hablar ahora, gestionar eficazmente los sentimientos y las emociones, lo que da lugar a la inteligencia emocional. Aspecto que no se había estudiado suficientemente, aspecto que se empieza a estudiar en los años 90. Este es el libro que lo populariza. Es un libro que escribe un investigador, pero es un periodista sobre todo, pero él lo desarrolla a partir del estudio de 2 psicólogos, John Mayer y Peter Salovey, que en el año 90 pues, hacen unos estudios, inspirado en esos estudios y en sus propias investigaciones. Goleman hace este libro que es pues un clásico, ¿no?, de la inteligencia artificial y emocional, perdón. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues es la madre del cordero. Porque si queremos explicar al hombre y solo explicamos la lógica, ¿cómo explicamos las votaciones? ¿Cómo explicamos eso que dice Byung-Chul Han de que mandan los idiotas? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos que alguien vote a alguien que le va a poner una jornada laboral de 12 horas? Es que es para morirse de la risa, ¿no? Pues porque hay ese fenómeno que es la inteligencia emocional y que a veces funciona bien y a veces funciona mal, porque la lógica tiene un sistema de validación automático. La lógica se puede trasladar a cualquier máquina y funciona de maravilla y no se equivoca casi nunca, a no ser que haya un error de algún tipo, electrónico o de datos. Eso no hay problema, pero en la inteligencia emocional estamos lidiando con las emociones. Y las emociones no vienen de un lenguaje lógico abstracto ni conceptual. Vienen del inconsciente. Vienen de los instintos. Vienen de la genética. Vienen de la animalidad, ¿no? Entonces, pues gestionar las emociones parece una consigna muy buena. De hecho, ya la daban los filósofos toda la vida, ¿no? Descartes hablaba de dominar las pasiones, Platón, todos han hablado de lo mismo. ¿Qué hace hoy en día la inteligencia emocional? Estudiar esas técnicas y esas, digamos, estructuras cognitivas también, pues son cognitivas, que permiten, por ejemplo, eliminar los pensamientos negativos, eliminar las programaciones
emocionales negativas que tengas del pasado. Eso se puede hacer si las identificas, ¿no? Es una tarea parecida a lo que al psicoanálisis, solo con instrumentos nuevos. Lo que se dieron cuenta estos investigadores y estos que luego se aplicó pues, a muchas cosas. Hoy la inteligencia emocional pues, se aplica a la enseñanza, ¿no? La enseñanza emocional y social. SEL, en las siglas anglosajonas, pues está hoy en todos los libros de pedagogía y se trata de aplicar en todas las escuelas. Es elemental. Hoy si al niño le vas con las técnicas de antes, pues, el fracaso es absoluto, ¿no? Ya bastantes fracasos tenemos incluidas esas técnicas, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente es una visión. Si no comprendes a un ser humano no le puedes ayudar y no se puede ayudar él a sí mismo, ¿no? Entonces, ante el coeficiente intelectual, que es el que medía típica y tópicamente la inteligencia, ¿no? El famoso coeficiente intelectual, pues está el coeficiente emocional. Mirad, en este libro, que es uno de los muchísimos que hay, La curación emocional, empieza de una manera muy atrayente. Claro, sabe escribir libros porque así ya te picas, ¿no? Y dice lo siguiente, dice, todas las vidas son únicas y cada una de ellas es difícil. Eso, empezamos bien porque es así, ¿no? Porque si te empiezan a decir que todo es maravilloso, otro que me va a vender algo. Nos solemos sorprender envidiando la vida de los demás. Ah, si fuese tan bella como Marilyn Monroe. Bueno, ahora hay que poner el modelo de turno, ¿no? Si tuviese el talento de Marguerite Duras. Si pudiese llevar una vida llena de aventuras como Hemingway. Vamos, podemos seguir los éxitos, ¿no? Kurt Cobain, vamos a ponernos un poco más modernos, ¿no? Una persona que lo tenía todo, que era un genio de la música, al que yo admiraba muchísimo, y que se pegó un tiro en la cabeza, como Hemingway. Y sabéis cómo acabó Marilyn Monroe. Y son personas que con un coeficiente intelectual y de éxito social muy alto fracasan en el aspecto emocional. Por lo tanto, pues la de libros que han vendido, claro está, Daniel Goleman y todos los que tratan el tema de la inteligencia emocional, y está muy bien, porque es que si no nos entendemos desde ese punto de vista, si no entendemos que nuestra inteligencia es inseparable de lo emocional, tanto en su origen, en el aprendizaje inconsciente y consciente. ¿Por qué yo estudié filosofía? Por factores emocionales. Es decir, ¿y por qué aprendía unas cosas y otras? Por ejemplo, el griego. Me gustaba a mí el griego, y luego resulta que es útil, y el latín es útil, y todo es útil. Como decían mis profesores, todo es útil. Pero algo que aprendía fácilmente, que solo escucharlo ya me quedaba con ello, y algo que me costaba horrores, emocional. Y entonces, si no nos entendemos como inteligencia emocional, pues no nos entendemos. Aparte de que la inteligencia emocional integra todos los conocimientos de los que hemos hablado antes, científicos, ¿no? De la psicología, de la sociología y de la propia genética. Bueno, pues ya con todo esto hemos perdido al yo, porque la pregunta era la conciencia, el yo, ¿dónde estábamos, no? ¿Le hemos perdido del todo? Pues no, no lo hemos perdido. Se ha reducido de tamaño, eso sí. Ha perdido esa, como os decía yo, esa arrogancia, esa prepotencia, pero sigue existiendo. Y de hecho es el único recurso que tenemos. Porque lo otro es recurrir a algo ajeno a nosotros. Es decir, lo otro es la alienación. Otro término de la filosofía que supongo que no habrá que explicarlo mucho. O sea que se ha quedado muy reducidito el yo, pero puede ser muy grande. Lo pequeño puede ser muy grande porque pequeñas variaciones en la reproducción del material genético son la clave de la evolución. Por lo tanto, no solamente es lo que tenemos, sino que además lo podemos poner en funcionamiento. Nos sirve. Y finalmente nos queda nada más el elemento activo. Para ponerlo en funcionamiento, ¿qué necesitamos? Ay, amigas y amigos, la voluntad. ¿No? ¿Y qué pasa con la voluntad? Pues que no sabemos dónde está.
Aquí mi amigo José Antonio Marina escribió hace muchos tiempos El misterio de la voluntad perdida. Se dedicó a investigar, es un individuo que es un investigador, trabaja en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones, aunque es filósofo, trabaja con informática, con la inteligencia artificial, estudió la inteligencia artificial hace mucho. Bueno, es un individuo que sabe de lo que habla. Bueno, pues su libro se titula El misterio de la voluntad perdida. Mira de dónde hemos pasado. De la voluntad de poder que era Dios, ahora resulta que hemos perdido la voluntad. El segundo Dios que perdemos. A este paso no nos va a quedar ninguno. Bueno, ¿por qué le titula así este libro? Que es muy interesante leer. Porque lo primero que hace es estudiar, se da cuenta de que estudiando todos los estudios, todos los análisis sobre la voluntad en psicología, no hay ni un solo término dirigido a ella. Es decir, que no hay ni un estudio científico de la voluntad. Ni uno. Por lo menos en los tiempos donde estaba él. Él hace un ensayo, no es un estudio, hace un ensayo, que es distinto que un análisis clínico, ¿no? Él hace un ensayo sobre la voluntad y lo titula que está perdida. ¿Qué sucede? ¿Dónde está la voluntad? Que los científicos huyen de ella. Pero lo curioso es, lo paradójico, es que hay un enorme desarrollo de los libros de autoayuda. Yo he visto ese enorme desarrollo, a mí me gusta mucho ver libros, ver librerías. Casi es un vicio, cada vez menos, pero bueno. Y entonces, viendo librerías y tal, he visto el desarrollo enorme de las anaqueles enteros llenos de libros de autoayuda. Ocupan casi tanto espacio como antes pues los libros de amor o las novelas policíacas. Caramba. Y la gente, si lo están ahí es porque los compran y los leen. Ese gran desarrollo de los libros de autoayuda, ¿qué significa? Primero, que todos necesitamos autoayuda. Segundo, que para ayudarse tiene uno que referirse a algo que está dentro de él. Pues se llaman autoayuda, no que te ayude otro. Como una anécdota graciosa por distender un poco el asunto, que cuenta Sabater, que está envejeciendo muy mal el hombre, pero bueno. Decía que en sus tiempos de universidad, uno de los rojos, que podía haber sido yo mismo, le dijo, como él era anarquista, yo le conocí en esa época, pero no le dije esto ni mucho menos. Le dijo, te voy a hacer una autocrítica. Y dice, hombre, una autocrítica, me la tendré que hacer yo, ¿no? Si me la haces tú no es una autocrítica, es una crítica. Bueno, pues los libros de autoayuda dan por supuesto de que tú tienes algo dentro de ti que te puede ayudar a ti mismo. A ver cómo le llamas a eso. A ver cómo le llamas a eso. Por lo tanto, hemos perdido la voluntad, pero estamos recurriendo siempre a ella. La definición clásica de voluntad y la definición legal, cuidado, porque esto se aplica a diario en los tribunales, es acto voluntario aquel que se ejecuta con conciencia y libertad. Y se refieren, por supuesto, a la libertad interior. Esa libertad que te acompaña en la intimidad, que te puede hacer libre, incluso aunque estés encerrado en una prisión o sometido a una dictadura. Esa libertad que te ayuda a mantener la dignidad en tiempos de indignidad y que incluso te ayuda a enfrentarte a la muerte. Esa libertad es la que hablamos. Bueno, pues la justicia habla de ella, porque si no, ¿qué sentido tendría la justicia? Así pues, yo no he hecho esta tarea de investigación de José Antonio Marina, aunque he leído sus libros, y lo único que puedo hacer para argumentar la existencia de la libertad no es decir, yo he descubierto dónde está y sé deciros por qué existe. Yo lo más que puedo decir es lo que decía Kant de la justicia final, donde podría haber un Dios por fin. La justicia final, con Dios o sin Dios. Y es que yo no puedo demostrar que exista, pero sí que debe existir. Que debe existir. Y debe existir para que la justicia tenga un sentido. Porque si la gente, los tribunales y todas estas cosas que vosotros conocéis, que están tan polémicas hoy en día, ¿no? Juzgan
y están juzgando a individuos que no son libres, están cometiendo la misma injusticia que esa teología aberrante de la predestinación, ¿no? Según la cual Dios crea a los hombres y a los seres humanos, porque ahí no se libran las mujeres, mira por dónde. Y a unos les predestina a la condena y a otros a la salvación. Hombre, por Dios, nunca mejor dicho, lo de por Dios. ¿Qué justicia hay ahí? ¿No? O sea, eso son ganas de fastidiar, ¿eh? Bueno, pues esa sería la misma injusticia, ¿no? La justicia no tendría ningún sentido. Eso en primer lugar. Pero además, si no existe esa libertad de elegir, si todo está determinado, todo esfuerzo humano por mejorarse a sí mismo o por mejorar a la sociedad es una ficción. Es una ficción. No sirve para nada, puesto que está destinado a los hados de la determinación ajena a nosotros mismos. Y oye, a mí todavía, con mis 70 años, me gusta intentarlo, ¿eh? Y finalmente, la propia psicología se vería afectada gravísimamente por esta ausencia de la voluntad. Porque si hay alguna ciencia terapéutica que tiene que echar mano del sujeto para poder curar, es precisamente la psicología. A ver cómo diablos, sin colaboración de ese interior, libras a alguien de una adicción, de una manía, de un programa de maltrato, de una obsesión. ¿Qué le pides a esa persona? ¿Qué le pide el psicólogo cuando le está ayudando? Le pide que haga un esfuerzo de voluntad. Pues nada más. Gracias.